Reflexiones sobre la guerra y la paz. Primera parte. Dos hombres querían ir a contemplar la salida del sol, pero en el camino comenzaron a discutir en dónde aparecería el astro y cuál sería la mejor manera de verlo. Y como no se ponían de acuerdo, comenzaron a discutir. De ahí pasaron a los golpes y terminaron sacándose los ojos mutuamente. Estos hombres fueron tan necios que por esta causa ya ninguno pudo ver la aurora. Esta historia, contada por San Agustín, es una buena alegoría para pensar sobre cómo inician las guerras entre los hombres y el fracaso en conseguir los fines que persiguen. En los últimos días el mundo ha sido impactado por una guerra fratricida que se desarrolla en Europa Oriental, la cual ha despertado numerosas reacciones, unas apoyando a un lado del conflicto y otras a su contraparte. Pareciera que no hubiera más opción que tomar partido por uno u otro contrincante, pero la verdad es que existe otra disyuntiva más importante y es la de escoger entre la guerra o la paz. Tomemos unos minutos para reflexionar sobre este tema tan urgente, considerando las enseñanzas de la Biblia, así como las ideas que han expresado importantes líderes y pensadores. Abordaremos primero el tema de la guerra y después el de la paz. Todo esto con el propósito de que tengamos elementos para ver más claro el panorama y asumir una postura al respecto. La guerra. En la Biblia encontramos los 10 mandamientos, en donde se dice no mates. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, nos damos cuenta de que los israelitas lo entendieron en el sentido restringido de no mates a tu hermano israelita, pues en su trato a los pueblos vecinos les hicieron numerosas guerras. Pero siglos después de Moisés, surgieron profetas que condenaron el uso de la violencia y anunciaron el sueño de un mundo mesiánico en el que las naciones no se ensayarán más para la guerra y transformarán sus armas en instrumentos de trabajo. Así lo expresaron Isaías y Miqueas. Posteriormente aparece en escena Jesucristo, quien condenó la violencia aún como defensa ante la agresión, pues expresó: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y también cuando Pedro tomó su espada y le cortó la oreja a un hombre que venía a arrestarlos, el maestro le dijo: vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Más adelante encontramos que el apóstol Santiago, en su epístola, explica cómo se originan los conflictos. Dijo: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Lamentablemente, a través de los siglos, muchos dirigentes, tanto religiosos como políticos, no tomaron en cuenta las enseñanzas de los profetas y los apóstoles y se dedicaron a incitar o iniciar luchas armadas. Ahí tenemos las cruzadas de cristianos contra musulmanes, las campañas militares de Juana de Arco, las cacerías de brujas y herejes, las guerras entre católicos y protestantes, las conquistas de los pueblos indígenas y un largo etcétera. En los últimos 2 siglos, aun cuando se creía que la humanidad había alcanzado un alto grado de civilización, se han desarrollado genocidios de proporciones inimaginables, como las guerras de Crimea, la rebelión del Taiping y las 2 grandes guerras mundiales. Por eso, muchos pensadores han levantado su voz para revelar y denunciar los horrores de las guerras. Escuchemos algunas declaraciones. Concepción Arenal, escritora española del siglo XIX, escribió lo siguiente: la guerra es el hambre, la peste, el robo, el asesinato, el sacrificio, el olvido de todos los deberes, la violación de todos los derechos, la destrucción erigida en arte, el imperio de la fuerza, el verdugo de la ley, el escarnio del dolor. Una cosa ciega como la materia, feroz como un tigre, todos los malos instintos tomando consejo de la ira, las pasiones sin freno, la desolación sin límites, la perversidad sin castigo y el crimen sin remordimiento. Esa es la guerra. Fin de la cita. Otro pensador que se expresó de una manera similar fue el filósofo ruso Nikolai Berdyaev, un existencialista cristiano, el cual después de la Primera Guerra Mundial escribió, cual si fuera un profeta,
unas palabras poderosas y sumamente reveladoras. Dijo: la guerra mundial y los procesos revolucionarios subsiguientes han tenido, en este sentido, un significado metafísico en el destino del hombre. Los cimientos mismos de la existencia humana han sido removidos. La guerra mundial ha liberado toda la maldad, toda la rabia y el odio acumulados durante la existencia del hombre. Ha objetivado la maldad que antes permanecía escondida, disimulada en lo subjetivo, sin aparecer en lo objetivo. La guerra ha mostrado la mentira de nuestra civilización, ha movilizado todas las fuerzas del hombre para la actuación objetivada y socializada, una actuación maléfica y no benéfica, todo para la guerra. Ella ha rebajado tremendamente el valor de la vida humana, ha acostumbrado a despreciar la personalidad humana y su existencia y a ver en ella únicamente el instrumento de la fatalidad histórica. Incluso después de la guerra, el hombre permanece movilizado, sigue cumpliendo el servicio militar, ha sido dado vuelta de adentro hacia afuera y arrojado a la sociedad, al Estado, a la nacionalidad, a la clase. Es parte del mundo objetivado. Ha perdido el derecho a permanecer dentro de él mismo, en su existencia interior, y el de enjuiciar desde dentro de sí mismo su posición ante el mundo y los hombres. Lo más sorprendente es que el hombre de las generaciones de posguerra ha encontrado gusto en ello. No se siente violado, al contrario, él mismo está deseando violar. La guerra ha formado violadores. Los demonios del odio, los homicidas que han sido dejados sueltos, siguen actuando en el mundo. La guerra ha terminado con la relación fraternal entre los hombres, con su sentimiento de solidaridad. Ha sido la causante de su tremenda desunión. El hombre es el enemigo del hombre. La guerra fue causa del implacable derrumbamiento de ilusiones, de la pérdida del concepto idealista de la historia y el fin de toda idea elevada. Fin de la cita. Otros críticos de la guerra han visto en esta su terrible capacidad desintegradora. En palabras casi poéticas, el ministro unitario John Haynes Holmes escribió: la guerra es la antítesis de la vida. Su único triunfo supremo es convertir una fábrica ocupada en una pila de escombros, un campo fértil en un desierto, un hogar de alegría en un montón de cenizas de dolor. Fin de la cita. Ahora escuchemos un retrato aterrador de lo que fue la explosión de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Este nos viene del filósofo italiano Lanza del Vasto, quien describió la escena así: cuando sucedió el estallido de Hiroshima, hubo una deslumbrante claridad y el centro de la ciudad desapareció en el acto. Se levantó un viento tan violento que desnudó a los sobrevivientes. Las mujeres que llevaban kimonos se encontraron desnudas y con los dibujos de la tela impresos sobre su piel decorada de quemaduras. El viento ametralló los cuerpos con pinchazos de fuego. Centenares de miles fueron devorados en un instante y otros tardaron decenas de años en consumirse. Para escapar del suelo caliente como un horno, algunos se arrojaron al río, pero sus aguas estaban hirviendo. Fin de la cita. Desde luego, todos podríamos coincidir en que la guerra es horrorosa, indeseable y uno de los grandes males de la humanidad, y sin duda queremos evitarla, o si ya existe, detenerla. Pero ¿cómo lograrlo? Esto nos lleva precisamente a nuestra segunda reflexión: la paz.